Han intentado de todo contra Uber. Un dato real es que la empresa llegó al Uruguay, se instaló, se puso a trabajar, pasando por encima a cualquier reglamentación o regulación que existiera en nuestro país. Eso es un dato real. Lo ha hecho así en todos lados. Han protestado sindicatos, trabajadores del transporte, autoridades, público en general, que también ha protestado a favor de Uber, ¿no? En los dos sentidos. Lo cierto es que Uber siguió trabajando. Y ahora, desde el Consejo de Ministros, el Poder Ejecutivo anuncia la elaboración de un proyecto de ley. De hecho, ya han habido iniciativas de proyectos en este mismo sentido, incluso hasta con ánimos mucho más prohibitivos que regulatorios de integrantes del Parlamento. Pero el Ejecutivo ahora anuncia que se va a elaborar un proyecto de ley con el fin de regular, no prohibir, tanto esta aplicación como otras tantas. Pero mientras tanto, Uber sigue trabajando. Y mientras tanto, nadie ha podido, de alguna manera, llamarlos al orden y al sometimiento de las regulaciones existentes. ¿Este proyecto de ley cambiaría en algo la realidad de Uber? ¿Lo debatimos? Director, por favor. El intendente Daniel Martínez presentó a sus 18 colegas los informes sobre lo que ha ocurrido con Uber en Montevideo. El Congreso creará una comisión que analizará el tema para asesorar luego a los gobiernos departamentales. El presidente del Congreso dijo que se debe atender varias situaciones. La persona que dedicó la vida a comprar una patente de taxi inducida por una norma existente en el país y creada en el marco de los gobiernos departamentales, una patente que ahora pasa a valer nada o muchísimo menos, y que a veces es el sacrificio de toda una vida de la persona o la venta de un bien. Son varias las alternativas que se manejan como mecanismos para evitar que Uber siga funcionando. El bloqueo de la aplicación podría ser algún mecanismo vinculado a lo que es el registro de la transacción con la tarjeta de crédito, y entonces poder tener algún tipo de impedir ese tipo de operaciones o sancionar ese tipo de pagos. Estamos preparando un proyecto de ley no para Uber, sino para todo tipo de aplicación que quiera llegar al país. Porque no solo Uber, van a venir otras y otras y otras. El nudo del asunto está en que quien venga a trabajar al país, que lo pueda hacer con libertad, pero cumpliendo estrictamente la normativa, todo lo que es legal, tanto desde el punto de vista departamental como desde el punto de vista nacional, cumpliendo estrictamente de la misma manera que las empresas nacionales que están trabajando cumplen estrictamente con esa reglamentación. Si están dispuestos a cumplir con esa reglamentación, trabajarán libremente. Si no están dispuestos a cumplir, no lo van a hacer porque este es un país serio, responsable, que tenemos normas de convivencia que debemos respetar todos. Le damos la bienvenida a nuestros invitados de hoy. Por un lado nos acompaña el diputado del Partido Colorado, Adrián Peña, y el diputado del Frente Amplio, Felipe Carballo. Muchas gracias a los dos por acompañarnos en el día de hoy. Un gusto estar. Ambos se han reunido, según tengo entendido, corríjanme si me equivoco, con representantes de Uber. Así es. Sí. Sí, integramos con Felipe. Felipe es el presidente de la Comisión de Transporte en Diputados. En su oportunidad nosotros tuvimos contacto con Uber a través de la visita que ellos hicieron a la Comisión de Transporte, que fue convocada por nosotros, y ahí un poco informaron sobre su producto, sobre la aplicación y cuestiones generales, y respondieron nuestras preguntas. Luego, la semana pasada, el día lunes, yo presenté un proyecto de ley para regular la aplicación, digamos. Y bueno, en la tarde me reuní con un representante de ellos y sé que en la semana Felipe los recibió, es el mismo caso. Bien. O sea que los dos estuvimos en contacto y más o menos. ¿Y en su caso? En nuestro caso, este no es un tema nuevo, ya hace unos cuantos meses que comenzó a operar esta empresa acá en el país, el mes de octubre. En forma inmediata nosotros presentamos una propuesta, un proyecto de ley en el ámbito del Frente Amplio, la bancada del Frente Amplio. ¿Regulatorio o de prohibición? A ver, en realidad plantea las dos cosas, ¿no? Si por un lado lo que plantea es decir, bueno,
detengamos esta aplicación mientras trabajamos en materia de regulación. En exposición de motivos es bien clara cuando nosotros planteamos la necesidad de que se genere un impas, ¿verdad? Es decir, ¿por qué? Por la forma, cómo ingresa esta empresa. Sí, el avasallamiento, digamos. El no respeto a las normas, a la legislación vigente. Entendíamos que teníamos que dar una señal fuerte como país en ese sentido. Por eso decíamos, suspendamos esto durante un año o vamos a prohibir esto durante un año que nos permita trabajar en materia de regulación. Y que después si Uber se suma a la regulación, pensando en generar, digamos, igualdad de condiciones para todos los que están vinculados, obviamente, en el marco de lo que es el transporte público de pasajeros. Bien, ¿qué pasó con ese proyecto? Ese proyecto continúa a estudio de la bancada del Frente Amplio. Nosotros no logramos resolverlo en el mes de diciembre porque recuerden de que el presidente de la República conforma una comisión multiministerial, ¿verdad? Donde le pide a 4 ministerios que trabajen sobre las recomendaciones y comenzar a visualizar cuál era la situación que tenía Uber en el país, pero también pensando en esto que ha anunciado el presidente. En todo lo que se nos va a venir al país, desde el punto de vista de los adelantos, desde el punto de vista tecnológico en el Uruguay. Entonces, que por lo tanto, la idea era esperar ese informe. Arrancamos la legislatura del año 2016, nuestro primer planteo de la bancada del Frente Amplio, en donde hay acuerdo unánime de todos los sectores, es justamente conocer de primera mano cuál ha sido el material que ha elaborado estos 4 ministerios, que permite, ¿verdad?, hoy al presidente de la República dar una señal política contundente como la que ha dicho en el día de ayer, de que va a mandar al Parlamento Nacional un proyecto de ley para regularizar Uber y otro tipo de aplicaciones en el país. ¿Todavía no conocen el contenido de No, todavía no conocemos el contenido, que eso es para nosotros central, ¿no? Por eso, digamos, la iniciativa que tiene la bancada del Frente Amplio en generar las condiciones para conocer de primera mano. Yo creo que sin duda este es un tema de debate en toda la población y creo, a nuestro entender también, que acá se está planteando un tema de soberanía, ¿verdad? O sea, que por lo tanto creo que tenemos que profundizar en la discusión de este tema y tenemos que hacer un esfuerzo importante en todos los actores políticos desde el Parlamento para ver de qué manera protegemos nuestra legislación y generamos condiciones para que toda aquella empresa que se quieran instalar lo puedan hacer, pero respetando nuestra normativa, nuestra legislación y nuestra cultura. Ahora, ¿qué pasa que hasta el momento no han encontrado la forma de detener a Uber? Por baches, por grietas, vacíos en la legislación vigente, ¿o por qué? ¿Qué cambiaría después de un proyecto de ley que anuncie y reglamente regulaciones para Uber, digamos? Si hasta ahora sigue trabajando fuera de las normas regulatorias. Para mí no está claro el marco regulatorio, hay una especie de vacío legal. Eso es lo que ha demorado que las intendencias, que son quienes controlan esto, porque eso también es bueno decirlo, la ley orgánica municipal es clara, entonces quienes reglamentan este tipo de actividades y las regulan son las intendencias, yo creo que no tienen el respaldo jurídico necesario para salir a actuar en contra de Uber. Y voy a poner algunos ejemplos. Por eso nuestra propuesta fue legislar. Lo compartimos, veíamos que el gobierno venía muy lento, la formación de una comisión, como todos sabemos, es a veces dilatar muchísimo más las cosas, ¿verdad? De hecho, van pasando los meses y todavía no está el informe de la comisión y tampoco está el proyecto, seguramente lo esté. Nosotros por eso trabajamos en todo el verano en elaborar un proyecto. Y así nos encontramos con algunas restricciones lógicas que tienen que ver con lo que establece la Constitución, lo que establece la ley, lo que establece la ley orgánica municipal y en particular el digesto municipal en el artículo 677 que establece las restricciones para el transporte de pasajeros oneroso, es decir, a cambio de un pago. Sin embargo... ¿Cuál es la grieta que encuentra Uber que sigue campante? Porque en realidad la actividad no se enmarca estrictamente dentro del transporte, porque la actividad de Uber es la de un intermediario, es de una aplicación que vincula a 2 personas en el mercado, una que tiene una necesidad y otra que tiene el producto que el otro necesita. Entonces cambia el modelo, que eso es lo que está de fondo y algo que decía Felipe. Acá hay un cambio del modelo de distribución, es mucho más que en el transporte, es mucho más que lo que venimos conociendo. Tiene que ver con la forma de contratación. Y eso es lo que tenemos que entender como sociedad. Que termina siendo entre privados. Para tratar de poder controlar y tratar de ver cómo nos ingeniamos para poder controlar. Sin embargo, yo quiero decir una cosa importante. Aquí lo que hay es un acuerdo entre privados, ¿verdad?, entre 2 particulares para que lo trasladen. Sí. Eso en el Uruguay ya existe sin que se trate de taxímetros o remises.
y hablo de las empresas y los entes autónomos y los ministerios y la propia intendencia que contrata autos con chofer, que no son taxímetros. Cualquiera entra a un buscador, ve los requisitos de Antel, de la UTE, de la OCE, ¿verdad? Para contratar un vehículo con chofer. Son vehículos comunes con determinadas características, sin patente particular, sin libreta particular, sin nada diferente, que tienen que tener una empresa afiliada al BPS y prestan ese servicio de traslado de personas. Es decir, si la Intendencia de Montevideo se le ocurriera mañana salir a multar a los de Uber, tiene que salir a multar a todos estos también, porque no cumplen en realidad con la normativa. Entonces me parece que estamos ante un vacío y que lo que corresponde es legislar para encuadrar dentro de la actividad. Entonces, efectivamente, hoy no habría herramientas ni para ir legalmente en contra de Uber, pero incluso ni siquiera para entenderlo como una actividad... no quiero decir ilegal, porque no, pero lo puede decir que es ilegal, ¿no? Se puede afirmar que es ilegal. Pero es ilegal si ya se hace acá. No entiendo. Hay una diferencia bien importante en esto, ¿no? Hay una diferencia bien importante. No nos olvidemos que esta empresa cobra un porcentaje a quien en realidad pone el vehículo y hace, digamos, de chofer. Es decir, eso si nosotros lo comparamos con algunos de los ejemplos que ponía, no con todo, pero con algunos de los ejemplos que ponía Adrián hace un momento, en este caso no es que la OCE o que algún organismo del Estado se quede con un porcentaje por hacer ese tipo de contratación, ¿verdad? Lo que sí coincidimos claramente es la necesidad de poder legislar y de profundizar, digamos, en materia de legislación y poder generar un ámbito de intercambio con todos los actores que están involucrados en este tema, sobre todo por la brecha y por los antecedentes que se generan. Claro. Si acá hay una empresa... Lo que está prohibido es el transporte de personas a título oneroso. Eso ya lo hace mucho más gente en el Uruguay, además de Uber. Ah, bien. Sin tener los permisos de la Intendencia como taxi o remis. Eso pasa en el Uruguay. Entonces, eso es lo que yo estoy poniendo en igualdad a la hora de comparar y de cómo sería a la hora de fiscalizar. De todos modos, lo que dice Felipe es real. La empresa trabaja y genera una comisión. Nosotros en el proyecto establecemos que cualquier aplicación que realice tareas en territorio nacional debe tributar por lo que realiza. Eso también es muy importante, pero no le cabe exactamente la reglamentación de un servicio de transporte porque no lo es. Pero eso no quita que nos deba pagar y cumplir y honrar las obligaciones. Nosotros queremos la aplicación porque es buena para la ciudad, porque es buena para el ciudadano. ¿Nada a nadie Uber hoy? Nada a nadie. Nada a nadie, ni siquiera lo que prestan. Porque acá lo que está viendo... Porque ¿Es un trabajo negro de mucha gente? Lo que está viendo es un desarrollo. Está viendo un desarrollo de las tecnologías desde la informalidad. Bien, a ver, a mí me gustaría que Álvaro, que suele defender... Pero a ver, ¿pero qué defiendes? ¿El trabajo negro? Porque lo que hay que hacer ante un fenómeno como este, yo hago un símil muy simple. No podemos tapar el sol, como se dice, con un dedo. Tampoco podemos bloquear las innovaciones tecnológicas con una ley. O sea, lo que hay que hacer en este caso, en lugar de regular, es desregular lo que pasa acá adentro. O sea, porque yo ahora, si quiero, hablo con Victoria Rodríguez y le digo, mira, vamos a Punta del Este, que yo tengo que ir, vamos en el tuyo y compartimos la nafta. Y Victoria, si quiere, le agrega 20 pesos al costo de la nafta y yo se lo pago. Entonces, ¿cómo el Estado va a controlar eso? Es irreal, es irreal. Estamos en un mundo interconectado donde la gente tiene la libertad de hacer... de tener unas actitudes de economía colaborativa. Cuidado. Me gustaría que aclares, porque viste que si no, además de fascista, discriminador y racista, voy a ser usurera. Entonces, aclará que fue un supuesto. Aclará que fue un supuesto. Hay dos cosas. Con 10 arreglamos, no seas así, dale. A mí me gustaría aclarar algunas cosas. A ver, el servicio... Quizás el acuerdo entre particulares es legal. Lo que no es legal es que hay un tercero que está recibiendo una bonificación o una comisión o como le quieras llamar y que por esa comisión que recibe, que es una ganancia, no es una ONG, debería de tributar ¿en dónde? En donde se beneficia del trabajo. Si bien el derecho al trabajo está tutelado por el Estado y todo lo demás, a ver, vos no puedes tener una organización que esté en pie de desigualdad con todas las demás. ¿Te acuerdas cuando vino Mercado Libre? Mercado Libre funciona parecido. Acerca a particulares y cobra una comisión. Bueno, Mercado Libre tuvo que poner una oficina acá para tributar acá. Esto es lo mismo, porque si no estás por algún lado teniendo los taxistas regulados, tributando, acogotados de situaciones y una empresa que compite con los taxistas, que bien, no es monopolio,
pero que tiene un estatuto bastante más beneficioso. Bien, una preguntita, tanto a cualquiera de los dos diputados que han conversado directamente con Uber. Cuando se plantea esto, tan sensato como el tener que tributar, ¿qué responde Uber? Esa fue una pregunta que le hice yo cuando vinieron en diciembre a comisión. Yo les pregunté, ¿ustedes están dispuestos a tributar? Y ellos dijeron sí. Y el otro día, cuando en la reunión, le dije, este proyecto ¿Y por qué no lo hacen? Bueno, porque hoy no están figurando como empresa, no figuran en ningún lado. Y si no figuran como empresa, no pueden trabajar. Claro, pero hoy podrían inscribirse como una empresa intermediaria y tributar como una empresa intermediaria, como las hay muchísimas. ¿Por qué no lo hacen? Para complementar la respuesta. Que se les va a pedir más cosas. Ellos están dispuestos a tributar, esa fue la respuesta concreta. Están dispuestos a tributar en el marco de su modelo de negocios y no como lo que no son. Por eso, eso es lo que dicen ellos, ¿no? Bien, yo no soy defensor de Uber. El modelo de negocio se definirá después, pero el tributar tienen que tributar ahora. Si hoy no están tributando y están trabajando de esta manera, pero y lo que no entiendo es cómo no hay, cómo la justicia no tiene el poder suficiente para detener a esta gente, no entiendo. Una filial donde caer con la inspección. ¿Se quiere realmente detener o no? Hay mecanismos. Que no quiere decir prohibir, es someter a regulación. Hay mecanismos que se pueden llegar a utilizar. ¿Pero por qué no se han utilizado? Nosotros no queremos incorporar en el debate ahora. Lo que sí entendemos es que es importante transitar el camino de la regulación. En eso estamos de acuerdo. Pero antes de comenzar a hablar sobre el tema de la regulación, ¿no? Para nosotros, o sea, para mí en lo particular, pienso de que es importante que la empresa dé una señal política de voluntad en relación al tema y que suspendan la aplicación. ¿Por qué? Porque el funcionamiento de esta aplicación nos genera un conjunto de problemas en la sociedad. Y nos genera también un conjunto de incertidumbre a un conjunto de personas en el país. Porque hoy estamos hablando sobre el tema de los taxis, el transporte de pasajeros. Pero mañana podemos hablar de la salud o podemos hablar de la educación. Si desde el punto de vista financiero ya hay algunos antecedentes en relación al tema. Dentro del presupuesto quinquenal ya el Poder Ejecutivo incorporó, digamos, un artículo que permite de alguna manera regular desde el punto de vista de los aportes que tienen que hacer este tipo de empresas. Entonces yo creo que acá hay una discusión que va mucho más allá, ¿verdad?, sobre el transporte de pasajeros, público de pasajeros. Sí, sí. Y en este caso particularmente, que fue lo que nos transmitió la transmitió la empresa, fue, digamos, de decirnos de que ellos querían rever la situación de cómo se habían presentado en el país, ¿verdad? O sea, nos reconocieron de que no habían estado, que no habían actuado como debían, ¿no? Y que querían generar un ámbito diferente. Nosotros le pedimos... ¿Cuándo fue eso? Esto fue esta semana pasada. Ah, bueno. ¿no? Más la señal positiva del presidente. Obviamente, ahí hay una garantía importante, que era lo que ellos exigían, algún tipo de garantía. El presidente fue claro. Yo creo que hay una garantía clara que vamos a transitar el camino de la regulación. Tal vez se llegue efectivamente Ahora, a un acuerdo. Quiero aclarar que, por supuesto, la producción se comunicó con Uber. Uber no quiere salir al aire, no quiere hablar, y lo único que nos mandó decir es que por ahora van a seguir trabajando. Hasta ahí. Sí. ¿Algo más, diputado? No, justamente, digamos, los antecedentes que existen a nivel del mundo, ¿verdad?, es que han tenido la misma forma de operar. Sí. ¿no? Ellos se ingresan, se incorporan, y después vemos cómo se desarrolla esto. En el caso de Canadá demoraron 18 meses para poder regular. Y yo creo que la discusión también en materia de cuáles son las condiciones del transporte público pasajero, en el caso de los taxis, por ejemplo, y por eso nosotros afirmamos que esto es una discusión que tiene que ir mucho más allá, porque hace pocos días nosotros vimos la movilización de los taxistas en Inglaterra, por ejemplo, ¿no? Y uno puede decir, en Inglaterra el servicio de taxi es excelente. O sea, pueden existir un conjunto o sea, va más allá de la discusión simple, bueno, cómo se está brindando el servicio público de taxi o de pasajeros acá, en el país. Pero a ver, por eso no le quitemos, perdón, permítame ponerme del otro lado. Tampoco hay que quitarle trascendencia a quienes sostienen que de alguna manera, cuando se instala la competencia, también es una manera obligada en la que todos mejoramos. Obviamente. Y de hecho también ha dado señales de mejoras el transporte público desde que pasa lo de Uber. O sea, miremos todos los ángulos, ¿no? Acá tenemos el centro del sistema de transporte debe ser el usuario. Y eso se ha perdido de vista por completo.
Yo aquí no tomo partido por ninguna corporación, ni la del exterior, ni la de los empresarios uruguayos. Porque hay intereses de todo tipo. Una cosa es el interés del laburante, del tachero, del empleado del taxi. Otra cosa es del empresario del taxi, que tiene otro tipo de intereses, que son empresarios importantes en el Uruguay. Y otra cosa es esta empresa del exterior. Pero yo creo que siempre... Es el chofer de Uber, que es una y otra persona cosa común y corriente, que yo creo que ha sido muy acertado el sindicato, en decir que ellos no van contra trabajadores uruguayos, ¿verdad? ¿Por qué? Porque también son laburantes uruguayos. Entonces aquí hay que señalar algunas cosas. El centro del sistema debe ser el usuario. Con esta aplicación el usuario mejora. Y a la ciudad también le mejora. Ahora, ¿qué pasa? Poner en debate. Para nosotros... ¿Está el usuario en el centro del debate? No, hoy no lo está. Pero quería señalar ¿está algo. hoy tal cual como está planteado? Quería hacer una... del debate. En relación a lo... Yo creo que sí. Hay algo en lo que decía Álvaro. Yo no estoy a favor de la desregulación tampoco. ¿Por qué? Porque yo tengo que asegurarle al usuario mínimos. Yo acá vengo a defender al usuario. Yo soy legislador, defiendo al usuario. Yo soy usuario del taxi. Yo viajo en taxi. Entonces, me parece que nosotros tenemos que exigir que la empresa tribute, nosotros tenemos que exigir que el Uber o el chofer, socioconductor o lo que sea, tribute con el régimen que establezca la administración, pero que tribute, ¿verdad? Y tenemos que asegurar desde las intendencias que los vehículos cumplan con un mínimo de garantías, de seguridad, que los choferes tengan determinada libreta y determinado seguro, que es un producto que el Banco de Seguros del Estado tiene pronto. No lo sacó adelante porque desde el Poder Ejecutivo le dijeron que lo pararan. Pero hay un producto del Banco de Seguros ya pronto para que se asegure el auto, el chofer y el pasajero en este tipo de transporte. Entonces me parece que el ejemplo que tenemos, por ejemplo, en América Latina en cuanto a desregulación total no es bueno para el usuario. No es lo que asegura mejor servicio. A mí me interesa mejorar el nivel de servicio del usuario. Por tanto, me parece que el camino es la regulación dentro de este margen. Y yo creo que hemos venido avanzando. El intendente de Canelones, por ejemplo, quien yo le entregué en mano el proyecto de ley, anunció en medios de comunicación la semana pasada que el sistema en Montevideo es demasiado estricto. Bueno, creo que vamos avanzando en entender que esto lleva a generar determinado marco legal para que las intendencias puedan regular, ¿verdad? Pero alguna reglamentación va a tener que cambiar, porque ya no está acorde a los tiempos que estamos viviendo. Y tenemos que estar atentos a todo esto que está cambiando en el mundo para también, desde el Estado, desde los gobiernos, tratar de que la cosa vaya en el mejor sentido. Esa es una obligación del gobernante, bien, hoy me parece. ¿Qué opinan ustedes sobre si el planteo del diputado está claro? Él entiende que el debate efectivamente debe plantearse desde el usuario. Ahora, si uno escucha los argumentos de un sector y de otro, por ejemplo, los sindicatos en realidad apelan a los derechos de los trabajadores, ¿no? Uber encuentra la grieta y apuesta al usuario. Pero, ¿cómo se hace en el medio? A ver. Mira, acá hay una cosa. El tema es... No se puede monopolizar la palabra. Bueno, el tema de enfrentar a usuario con trabajador me parece que no nos lleva a un buen lugar de discusión. Por eso me parece que cuando los diputados plantean una discusión mucho más amplia y lo que tiene que ver con nuevos modelos de negocio, me parece que va por ahí el camino, porque hoy tenemos el problema de Uber, pero mañana vamos a tener el de Airbnb, vamos a tener el de las intermediaciones financieras y vamos a tener un montón de problemas de este tipo de conflictos. Porque además no es una cuestión, porque a veces hemos escuchado a algunos integrantes del sindicato del taxi decir estos piratas que vienen del extranjero, pero es una competencia desleal también con otras empresas que vienen del extranjero a instalarse en el Uruguay y que llenan todos los papeles, pagan todo lo que tienen que pagar. O sea, no es solamente... no es el extranjero el problema. Es que vengan del extranjero ser un problema, porque hay empresas que vienen del extranjero y cumplen con todas las reglas. Entonces me parece que está bárbaro que desde la Comisión de Transporte se encare de esta manera y se extienda a otras comisiones, porque no solamente involucra el transporte. Hay un modelo de negocios nuevo que tiene que ver con la tecnología, que pasa por la intermediación de la tecnología y que me parece que está bien que sea regulado para darnos garantías a todos. Para darnos garantías a todos y tener a quién reclamar qué cosa. Yo creo que sí, que el tema tiene que ser el centro, tiene que ser el usuario. ¿Y el usuario cómo se coloca en el centro? Con esto. Con este aparato se coloca en el centro. Este es un teléfono celular, como hoy hay 4 millones de aparatos similares en Uruguay. Y aquí el ciudadano tiene, el usuario tiene Easy Taxi,
voy en taxi o ya va taxi y tiene Uber. Y es el ciudadano el que elige. Porque esto es lo que trae la revolución tecnológica. Y yo creo que este es el punto esencial. Estamos en un cambio de época. ¿Qué hubiera pasado? Nosotros no fuimos contemporáneos, pero ustedes imaginan lo que pudo haber pasado cuando el teléfono, por ejemplo, empezó a sustituir al telegrama. ¿Se imaginan la discusión que hubo en Uruguay cuando la gente, en lugar de mandar telegrama para avisar tal cosa, podía llamar por teléfono y decir, che, ¿sabés que se murió fulano? ¿Sabés que se casa mi hija? Te voy a visitar, ¿estás en tu casa? Antes no se podía hacer. Y toda la gente que mandaba telegramas, y las oficinas que vivían de eso, y la gente que lo repartía, ¿cómo reaccionó frente al...? Porque fue un cambio tecnológico. Claramente fue un cambio tecnológico. Cuando empezó el email, y en lugar de esperar que llegara la carta de correo, uno iba a la computadora y recibía el email. ¿Se imaginan todo lo que pasó por la mente de las personas que hacían del correo su medio de vida? Y está pasando exactamente lo mismo en este momento. ¿Por qué? Porque hay un desarrollo tecnológico que afecta a la vida de las personas. Y el desarrollo tecnológico en este momento está basado en la tecnología de la información, que permite que una persona que tiene un automóvil disponible, ocioso, y una persona que tiene que hacer una diligencia y necesita un auto, se pongan de acuerdo. ¿Cómo lo consiguen? A través de una aplicación. Que esto se puede regular, que se le puede cobrar el impuesto al que ofrece la aplicación, perfecto, todo eso se puede discutir. Lo que no podemos negar es que estamos en un cambio de época y como decía muy bien Álvaro, no se puede tapar el sol con un dedo, eso no se puede hacer. No ocurrió cuando empezó el teléfono en lugar del telegrama, no ocurrió cuando los autos sustituyeron a las diligencias y no va a ocurrir ahora cuando la tecnología de la información facilita la vida de las personas. Encontremos un camino, cómo no, pero pongamos a la gente en el centro de las cosas. Son dos cosas distintas en realidad, porque nadie dice que está mal el desarrollo tecnológico o tener el acceso a Uber por ahí. Lo que estamos diciendo es que no puede venir una empresa extranjera o cualquier empresa, instalarse de prepo, empezar a trabajar y decirle, ¿sabes qué? Voy a ver si pago impuestos. Eso es lo que no podemos permitir, porque me parece que nos caminen por encima. ¿Me permiten un aspecto al que hacía referencia el diputado Carballo? Usted habló de que además de estos temas concretos que remiten a tecnología, a nuevos modelos de negocios, a formas contractuales, había un tema de soberanía. Sí, sin duda. Justo acá veía en la pantalla, cuando la gente escribe mensajes, alguien que decía, ¿qué soberanía defienden o pretenden defender si es algo emocional o algo similar? ¿A qué se refiere usted exactamente con esto de la cuestión de soberanía? A toda la cultura que tiene nuestro país desde el punto de vista de la legislación, a todas las normativas que tiene nuestro país, ¿verdad? ¿Cuál es la situación que nosotros nos encontramos? De la noche a la mañana viene alguien, pasa por encima. Hay que tener en cuenta cuáles han sido las actitudes que han tenido las autoridades en este país. Les puedo mencionar, desde Presidencia de la República, los ministros, la Comisión de Transporte en Diputados, el Congreso Nacional de Intendentes. En ninguno de esos ámbitos se le dijo a esta empresa, no estamos de acuerdo con la tecnología. En esos ámbitos estamos totalmente de acuerdo con los avances tecnológicos. Pero tenemos reglas, hay reglamentaciones. Bueno, decirlo han dicho, el tema es que del dicho al hecho no ocurrió nada. Efectivamente, ¿no? Entonces, digo, no respetar todo eso. ¿Y cuál ha sido la actitud que han tenido esos organismos? Fue de apertura. Se los recibió, se los escuchó, se les dijo, vamos a sentarnos, vamos a conversar, vamos a trabajar sobre el tema de la reglamentación. Pero la actitud que ha tenido esta empresa y que continúa teniendo esta empresa, no únicamente acá en el país, sino que en diferentes partes del mundo, pasa por encima de nuestra soberanía. Por eso nosotros planteamos que ese es un tema de fondo que tenemos que discutir en los ámbitos políticos y que tiene que discutir la sociedad. Y que también desde la academia hay que comenzar a hacer un esfuerzo en este sentido. A poner determinados temas encima de la mesa. A mí me gustaría que alguien se refiera a esto que plantea el diputado, a ver si sienten que la cuestión de la soberanía está en juego. Claro que sí. En realidad... Claro, cuando se avasallan las normas y las leyes de un país, ¿cómo no va a estar en juego la soberanía? Bien, Álvaro. Claro que sí. Yo quiero decir que trabajo en publicidad. Yo compito con gente que trabaja publicidad de clientes uruguayos desde el exterior. Esa gente no paga un peso de impuestos. ¿Y qué hago entonces? Me voy a la Asociación Uruguaya de Agencias de Publicidad y digo, ¿vamos a prohibir que puedan trabajar? No, porque la realidad del mundo global es esa. Entonces yo tengo que entender que existe esa competencia y tratar de mejorar mi servicio para poder ser competitivo a pesar de no ser competitivo en el factor precio por la carga impositiva. Y esto es así. Esto es así porque es el mundo global, es el mundo en el que tenemos que encontrarnos a vivir. Y ya en la presidencia de Valle, que hoy justo mencionaba Valle, Elías Blut, mi querido amigo, proponía
que se cobraran impuestos a las compras de libros por internet. Porque claro, si una librería, pagando todos los impuestos, tiene que cobrar un libro de arte 3.000 pesos y el mismo libro lo traemos de Amazon por 1.000 pesos, obviamente hay una competencia desleal. Ahora, ¿cómo se hace esto? ¿Cómo? O sea, ¿no tendremos que empezar a bajar nosotros los impuestos, a hacer más competitiva nuestra propia producción, a terminar con el absurdo de la compra de la chapa por los taxis por un valor multimillonario y entender que esos taxis están compitiendo con gente que acuerda entre sí de manera libérrima? No, pero es que son cosas distintas. Una cosa es que vos decidas bajar los impuestos porque el costo de impuestos y tributarios es alto. Eso es una cosa. Y otra cosa es que vos estás hablando de una publicidad, que vas y compras un producto hecho, determinado y lo traes. Acá tenés un servicio que se brinda de continuo todos los días y que está trabajando en nuestro territorio, dentro del marco del Uruguay, y que por ende, si funciona dentro del territorio uruguayo, tiene que estar sometido a la legislación uruguaya. El servicio publicitario también. No, pero vos traes un producto específico. Desde Shanghái también. Pero traes un producto específico, uno solo. Eso es un servicio que se presta todos los días y que está compitiendo en pie de igualdad con empresas acá. Hay gente trabajando en publicidad para uruguayos en todos los países del mundo. No es uno solo. Y tendrán que reverlo. Si le parece como sector que está mal. Es la realidad del mercado. Bueno, perfecto, tenemos es que la realidad del acostumbrarnos mercado. a eso y Pero competir con inteligencia, tenemos un país, no con regulación. Bueno, para ti la regulación es inteligencia. Acá vemos varios que creemos que la regulación es lo que corresponde y es lo que además garantiza la soberanía. Vamos a hacer una primera pausa. Vero, te saludo y abrimos las reglas, las formas de comunicación con todos. Perfecto. Victoria. Esto está regularizado también. Todo regularizado. Sí. Muchas gracias, Victoria. El saludo para todos. Y la pregunta de hoy con respecto a la temática del programa es: ¿crees que Uber atropelló la legalidad uruguaya? Y nos podés contar enviando un SMS al 1212 con la palabra Boca 1 por la opción sí y Boca 2 por la opción no. También pueden enviarnos sus comentarios a través de nuestro mail a estabocaesmia@tele12.com, a nuestro Twitter si lo prefieren, @estabocaesmia12, y también los esperamos en nuestro Facebook estabocaesmia12. Si quieren también que podamos leer en pantalla su comentario, como lo estuvimos haciendo hace un ratito, tienen que enviar un mensaje de texto con la palabra Boca, dejan un espacio, nos comentan y lo mandan al 1212. Bien, les propongo lo siguiente. La pregunta es: